Muy bien, buenas noches con todos. El día de hoy vamos a ver axila. Iniciamos. La axila es una región par, porque tenemos dos axilas, es simétrica y está situada en la parte superior y lateral del tórax. Muy bien. La axila anatómicamente se asemeja a una pirámide cuadrangular con cuatro paredes, como podemos ver aquí. Este es un ejemplo de pirámide cuadrangular. Tiene cuatro paredes. Muy bien. También tiene un vértice y una base. La axila es una estructura clave, ya que nos sirve como conexión entre el brazo y el torso. Además, alberga importantes vasos sanguíneos, nervios y músculos, de los cuales vamos a hablar el día de hoy. Me parece que no se puede ver la imagen de aquí. Denme un segundo. Sí, entonces seguimos. Bueno, como les comentaba, tiene cuatro paredes, tiene un vértice y tiene una base. Por ejemplo, podemos guiarnos de esa imagen que tenemos a la derecha. Esta sería una pared, segunda pared, tercera pared, cuarta pared. Este sería el vértice y por último, esta sería la base. Muy bien. Vamos a empezar hablando del vértice de la axila. La vértice, como podemos ver, es la cúspide de la pirámide axilar. Muy bien, porque se encuentra en la cima. Esta cúspide o este vértice va a comunicar el cuello con el miembro superior. Muy bien, y esto es muy importante. Recordemos esto, es muy importante, ténganlo en cuenta, que el vértice de la axila comunica el cuello con el miembro superior. Listo. Ahora, con respecto a su ubicación, podemos ver que se encuentra por debajo y al nivel del tercio medio de la clavícula, ¿verdad? Nosotros en la clase pasada dividimos a la clavícula en tres secciones o en tres tercios. El tercio medio es este de aquí. Este era el tercio medial y este era el tercio lateral, ¿verdad? Entonces podemos ver que el vértice se ubica justamente por debajo del tercio medio de la clavícula. Además, también vemos que se encuentra por encima de la primera costilla, ¿verdad? Esta es nuestra primera costilla, segunda costilla, tercera costilla. Podemos ver que el vértice se encuentra por encima de esta primera costilla. Y por último, se encuentra medial a la apófisis coracoides de la escápula, ¿verdad? Esta es la apófisis coracoide y podemos ver que se encuentra medial, es decir, para el lado del esternón, es decir, yendo medial. Muy bien. Entonces ya conocemos los límites del vértice de la axila y vamos a ver también el contenido. ¿Qué es lo que pasa por este vértice? ¿Por qué es tan importante? Bueno, por este vértice suele pasar la arteria subclavia, que justamente pasa por debajo de la clavícula. Voy a borrar esto un segundo. Muy bien. Al pasar por el vértice, la arteria subclavia va a cambiar de nombre y se va a convertir en la arteria axilar. Muy bien, esto es importante. Recuerden, al pasar por el vértice de la axila, la arteria subclavia cambia de nombre a arteria axilar. Por este vértice también va a pasar la vena subclavia, el plexo braquial y los vasos linfáticos. El día de hoy vamos a estudiar más a profundidad estos cuatro puntos: la arteria axilar, la vena axilar, el plexo braquial y los vasos linfáticos. Listo, vamos ahora con la base de la axila. La base de la axila está compuesta principalmente por cuatro puntos, es decir, el primero es la piel, es el más superficial. Nosotros sabemos que la piel es dermis y epidermis, ¿verdad? Como segundo punto tenemos al tejido celular subcutáneo, que en otras palabras es grasa. En tercer punto tenemos a la aponeurosis del hueco de la axila. Recordemos que la aponeurosis es una fascia, que lo que hace es unir el músculo con la piel o el tejido celular subcutáneo. Por último tenemos al ligamento suspensorio, que va a ayudar a mantener la estabilidad. Listo, ya hemos visto dos puntos importantes con respecto a la axila, tanto el vértice de la axila y la base. A ver, les pregunto, ¿por qué es importante recordar el vértice de la axila? ¿Cuál era la función del vértice de la axila?
A ver, es un punto de comunicación para qué estructuras. La arteria y vena axilar. Ok, claro, es un punto para que yo pueda diferenciar la arteria de la arteria axilar de la arteria subclavia y la vena axilar también. Pero había otra cosita más con respecto al vértice de la axila. ¿Recuerdan qué unía o qué comunicaba? El cuello con el miembro superior. Muy bien, es importante este punto. El cuello con el miembro superior. Esa es la función del vértice de la axila prácticamente. Comunicar estos dos. Muy bien, ahora vamos a ver las paredes. Y me faltó esta pared de acá. La pared anterior. Muy bien. La pared anterior, como podemos ver, es la parte frontal de la axila, es decir, es esta de acá. Esta de rojito es la pared anterior. Muy bien. O bueno, la que está con puntos negros, pero ahora están en rojo. Esa es la pared anterior. ¿Para qué tengo que reconocer esta pared? Bueno, importante recordar que esta pared está formada también por cuatro componentes. Primer componente, similar a la base, piel, el más superficial. Piel, a su vez, recuerden que está conformado por epidermis y dermis. Epidermis es el más superficial y la dermis le sigue. La función de la epidermis, recuerden, es actuar como barrera protectora contra los agentes patógenos, ¿verdad? O los agentes externos. La dermis, en cambio, es una capa que se encuentra por debajo de la epidermis, es más gruesa y contiene colágeno y elastina, dando así resistencia a la piel. Como segundo punto tenemos también al tejido celular subcutáneo. El tejido celular subcutáneo, como les comenté, es simplemente grasa, o también conocido como hipodermis, ¿verdad? Está por debajo de la dermis y está compuesto principalmente por tejido adiposo, grasa. Este va a actuar como amortiguador, protegiendo las estructuras que tengamos en esta zona. Tercer punto, la aponeurosis superficial. La aponeurosis, como les comenté, es una capa fibrosa, muy bien, de tejido conectivo, que se va a encontrar por debajo del tejido celular subcutáneo. La función, como les comenté, es simplemente unir la piel con los músculos. Y como cuarto punto tenemos, en este caso, a la capa muscular superficial y profunda. A diferencia de la base que tenía el ligamento suspensorio, en la pared anterior ya vemos músculos. Tenemos a la capa muscular superficial y la capa muscular profunda. ¿Cuál es la diferencia entre la capa muscular superficial y la capa muscular profunda? Pues en la capa muscular superficial, ¿qué músculo creen ustedes que se encontraría? A ver, guíense de la imagen. ¿Qué músculo más o menos podría ir por aquí? Pectoral mayor. Exacto, el pectoral mayor. Entonces, en la capa muscular superficial vamos a encontrar al pectoral mayor, quien por cierto va a formar un pliegue, el pliegue axilar que tenemos usualmente en esta zona. Muy bien, el pliegue axilar anterior. Muy bien. Luego, en la capa muscular profunda, ¿qué encontraremos? ¿Qué músculo encontraremos? El pectoral menor. Exacto, muy bien. Pectoral menor. Y además del pectoral menor tenemos otro músculo más. ¿Qué otro músculo podría ser? ¿El subclavio? El subclavio, exacto. Entonces tenemos pectoral menor y subclavio. Listo. Con eso terminamos la pared anterior de la axila. Vamos ahora con la pared posterior. La pared posterior de la axila es la parte trasera, muy bien, y está formada por tres músculos. Creo que esta pregunta se las puse en su pretest, los músculos que conforman la pared posterior. En este caso la respuesta sería el músculo subescapular, que recordemos que se encuentra en la fosa subescapular de la escápula, el redondo mayor y el dorsal ancho. Aunque me parece que les puse redondo menor, ¿verdad? Bueno, también es redondo menor. Ujú.
redondo mayor y redondo menor, y dorsal ancho en este caso. Estos cuatro van a formar los músculos de la pared posterior. Me faltó agregarlo acá. Listo. Vamos ahora con la pared lateral. La pared lateral, bueno, es la que está para la articulación escápulo-humeral. Muy bien. Ahí vamos a encontrar a dos músculos. ¿Qué músculos creen que encontraríamos en la pared lateral? Si está cerca la articulación escápulo-humeral. ¿Alguna idea? Bueno, les comento. Son dos músculos. En este caso, el primer músculo es el coracobraquial y el otro es la porción corta del bíceps braquial. Muy bien, estos dos músculos van a formar la pared lateral de la axila. Entonces ya conocemos tres límites o tres paredes: pared anterior, pared posterior y pared lateral. Vamos con la última pared, la pared medial. Muy bien, la pared medial se va a encontrar en los cuatro primeros arcos costales y sus músculos intercostales. Me parece que acá está. En las cuatro primeras arcos costales o costillas, 3, 4, y en sus músculos intercostales o en los espacios intercostales. Estos dos forman la pared medial. Muy bien, porque están para el esternón. ¿Qué más? ¿Qué otro músculo encontraremos? Bueno, el serrato mayor. ¿Alguien recuerda de dónde venía el serrato mayor? ¿Cuál era su origen? ¿Serrato mayor? ¿Alguien? ¿No? Ok, no se preocupen. Estaba en un borde de la escápula. ¿Qué borde creen? ¿Borde medial o borde lateral? Borde medial. Exacto, en el borde medial de la escápula. Ahí se encuentra el serrato mayor. Muy bien, listo. ¿Qué otra estructura más vamos a encontrar formando parte de la pared medial? Por último, encontraremos a la arteria torácica lateral o también llamada arteria mamaria externa. Muy bien. Y al van intercostal. ¿Recuerdan de qué está conformado un van? Vena, arteria y nervio. Exacto, vena, arteria y nervio. Por eso es su nombre de van. Entonces está conformado por la vena, arteria y nervio intercostal. Muy bien, ya vimos los límites de la axila y ahora vamos a ver su contenido, la parte más interesante de este tema. Primero, tenemos que saber cuál es el contenido de la axila. Bueno, tenemos a la arteria axilar, a la vena axilar, a los nervios del plexo braquial, a los ganglios linfáticos y al tejido celuloadiposo. El día de hoy vamos a hablar un poco más sobre estos tres primeros, sobre el cuarto vamos a hablar un poquito y bueno, el quinto ya no es necesario como tal. Vamos a empezar hablando sobre la arteria axilar. Muy bien. ¿Ustedes saben de dónde a dónde va la arteria axilar? ¿Qué referencias anatómicas podemos tomar para conocer el inicio de la arteria axilar? ¿Recuerdan? Se los acabo de mencionar al inicio. Cuando pasaba un punto, se convertía de arteria subclavia a arteria axilar. ¿Qué punto era? El borde de la axila. Ujú, exacto, el vértice de la axila. Muy bien. Entonces, una vez que nuestra arteria subclavia pasa al vértice de la axila, se convierte en arteria axilar. Muy bien. Ahora, ¿de dónde viene la arteria axilar y la arteria subclavia?
Pues vamos a ver este dibujito de aquí y vamos a reconocer las diferentes arterias o troncos arteriales o ramas que encontremos. Por ejemplo, aquí iniciamos con la aorta. Muy bien. Aorta ascendente. ¿Por qué? Porque va así, de esta forma. Este de aquí sería el arco aórtico. Y por último, este sería la aorta descendente o aorta torácica. Ya reconocí el inicio de todo, ¿verdad? Entonces, ¿de dónde salen las arterias subclavias como tal? Pues van a salir de el arco aórtico. Tenemos que enfocarnos en esta oportunidad en el arco aórtico. Entonces nos enfocamos aquí. Muy bien. Voy a cambiar de color. Ok. Tenemos que entender que la estructura de la derecha no es la misma que la que tenemos en la izquierda. Muy bien. Tienen ciertas variaciones. Entonces, esta es nuestra derecha y esta es nuestra izquierda. Vamos a ver ambas al mismo tiempo para poder ver esas pequeñas diferencias que encontramos entre una y otra. Vamos a iniciar con la derecha. En la derecha vamos a ver que del arco aórtico sale un tronco. Este tronco de aquí se llama tronco brachiocefálico. Muy bien. Y este tronco brachiocefálico solamente se va a encontrar en el lado derecho. En el lado izquierdo no tenemos un tronco brachiocefálico. Muy bien. Entonces, ¿qué pasa con el lado izquierdo? Pues en el lado izquierdo vamos a encontrar a dos ramas. La primera es la carótida común. Esta de aquí es la carótida común. Y como está en el lado izquierdo, se llamará carótida común izquierda. Muy bien, arteria carótida común izquierda. Después de la carótida común, ¿qué más tenemos en el lado izquierdo? Tenemos esta arteria de aquí, que se llama arteria subclavia, que es de la que hemos estado hablando, ¿verdad? La que se convierte en arteria axilar. Entonces, esta de aquí es la arteria subclavia. Ok, entonces en el lado izquierdo podemos ver que salen dos ramas de nuestra aorta, ¿verdad? Y en el lado derecho solamente sale una rama, llamada tronco brachiocefálico. ¿Y dónde está mi carótida común derecha? ¿Dónde está mi arteria subclavia derecha? Pues este tronco brachiocefálico se va a dividir en dos. Muy bien. Primero se va a dividir en la carótida común, sí, carótida común también, pero esta vez derecha, carótida común derecha. Y se va a dividir en mi arteria subclavia derecha. Muy bien, entonces ahí ya puedo ver las diferencias entre el lado derecho y el lado izquierdo. Esa es la variación más grande que vamos a encontrar entre estos dos lados. Después todo sigue con normalidad, se podría decir. ¿Hasta aquí todo bien? ¿Sí? ¿Sí? Ok. Primero vamos a explicarlo punto por punto y luego quiero que lo hagamos juntos. Listo. Entonces, ¿qué sigue después de la carótida común y de la arteria subclavia? Pues luego tenemos esta pequeña arteria de acá. Esta arteria se llama arteria vertebral. En el caso bueno, en el caso derecho sería arteria vertebral derecha y aquí en el lado izquierdo sería arteria vertebral izquierda. Muy bien. Sigamos. Vamos ahora con nuestra siguiente
arteria. En este caso tenemos un inicio, que es este de aquí, de celeste. Este inicio se llama tronco tirocervical. Muy bien, entonces tenemos un tronco tirocervical. Ahora, yo les recomiendo que mientras yo voy haciendo esto, ustedes también dibujen a la par, es decir, agarren una hoja y mientras yo voy haciendo estos trazos, ustedes también traten de imitarlos para que así podamos trabajar juntos. Muy bien, de esta forma van a ver que van a tener un resumen y la idea es que lo vayan repitiendo cada vez o por lo menos 2 veces a la semana. Yo les recomiendo que lo repitan mínimo 2 veces a la semana el dibujo y van a ver que poco a poco se van a acordar de cada arteria. Muy bien, entonces tenemos al tronco tirocervical. En este caso sería el derecho y aquí tendríamos al izquierdo. El tronco tirocervical a su vez tiene ramas. Por ejemplo, podemos ver la primera rama, esta de verde, que es, a ver, no me deja escribir, ¿qué pasó? Un segundo, no me está dejando escribir. Listo, creo que ahora sí. Sí. Ok, entonces nos quedamos en el tronco tirocervical. Tiene sus ramas. En este caso, la primera rama sería el supraescapular, arteria supraescapular. Supraescapular. La segunda rama, que es esta que está por encima de la supraescapular, es la cervical transversa. Cervical transversa. Y por último, la tercera rama, en este caso, sería la tiroidea inferior. Tiroidea inferior. Muy bien. Listo. De aquí que quiero que recuerden, por lo menos de esta primera parte, qué es lo que sí o sí tienen que recordar. Yo les diría que recuerden eh, los troncos principales, por ejemplo, el tronco brachiocefálico, la carótida común, tanto derecha como izquierda, la subclavia, que recuerden al tronco tirocervical y sepan que tiene 3 ramas. Una de ellas es la supraescapular. Esa sí o sí tienen que recordar. Luego, a ver, otra que es súper importante que recuerden es esta de aquí, la torácica interna. Esta también es súper importante que la tengan en mente, torácica interna. Muy bien. La torácica interna a su vez tiene ramas, estas ramas que podemos ver aquí. Estas ramas se llaman ramas intercostales anteriores. Muy bien. Pero sobre todo recuerden la torácica interna. Torácica interna, el tronco tirocervical, el supraescapular, que es una rama del tronco tirocervical. Esos 3 son súper importantes. Sigamos entonces con nuestro recorrido. Muy bien, después del tronco tirocervical, vamos a encontrarnos con una arteria más, que será el tronco costocervical. Este de aquí, tronco costocervical. La verdad es que yo no he visto que tomen mucho este de aquí, pero de todas formas no es necesario que tal vez se memoricen el nombre ya, pero es necesario que lo tengan en cuenta. Muy bien, por si en algún momento les llegara a salir en el examen práctico. Digamos. Muy bien, entonces, después del tronco costo cervical, termina el recorrido de nuestra arteria subclavia. Muy bien, subclavicular. Ay, no, subimos ahí. Perdón. Termina el recorrido de la arteria clavicular. Y empezamos con la arteria axilar.
Un segundo, por favor. Ok, sigamos. Entonces, ya pasamos a la arteria axilar, la que nos importa en esta clase de aquí. Muy bien, la arteria axilar a su vez tiene varias ramas. La rama más importante, o bueno, la arteria más importante rama de la arteria axilar es la arteria toracoacromial. Es una de las más importantes, por lo menos a varias personas de mi ciclo les tocó una pregunta en práctica con respecto a esta arteria. Muy bien, la arteria toracoacromial, que es esta de aquí. Esta de aquí es la arteria toracoacromial. Esta. Es súper importante. ¿Por qué? Porque esta a su vez se subdivide en cuatro ramitas. Muy bien, tiene cuatro ramitas. Entonces es súper fácil de reconocer, porque es como un tronquito con sus cuatro ramitas. Una rama se llama rama acromial, que es la que más suelen preguntar dentro de este tronco, toracoacromial, la rama acromial. Luego tenemos a la rama deltoidea. Seguimos con la rama de los pectorales y por último tenemos a la rama clavicular. Muy bien, estas son cuatro ramas del tronco toracoacromial. Esto es muy importante que la recuerden. Sigamos. Luego tenemos a la circunfleja humeral. Esta de aquí es la circunfleja humeral anterior y esta de aquí es la circunfleja humeral posterior. Estas dos se van a juntar. Muy bien. Van a rodear el húmero y van a juntarse de esta forma. Se van a anastomosar. Ujú. Esa sería la palabra correcta. Muy bien. En la parte inferior nos quedamos en la torácica interna. Después de la torácica interna tenemos a la arteria torácica superior, que es esta de aquí, torácica superior. Luego vamos a encontrar a la arteria torácica lateral, que es la que le sigue, torácica lateral. Seguimos con la torácico dorsal, que es esta de aquí, y es una rama de la arteria subescapular. Esta de aquí, este inicio, es la arteria subescapular y tiene dos ramas. La arteria torácico lateral y la arteria circunfleja escapular de brazo y antebrazo. Pero de todas formas, en la siguiente página tenemos el nombre de cada una de estas arterias, las cuales yo les aconsejaría que vayan viéndolas desde ya, para que así la próxima clase no se les complique mucho recordar cada nombre. Listo. Entonces, yo sé que por el momento toda esta información los habrá saturado un poco, porque por lo menos cuando yo vi este tema la primera vez me pareció un poquito extenso. Pero el truco no está en tratar de memorizar todo en una hora. Es decir, no es como que yo me siente y me ponga a repetir una y otra vez, esta es la arteria carótida común izquierda, esta es la arteria carótida común derecha. No, ese no es el truco. El truco que les puedo dar, que por lo menos a mí me sirve con vocabulario de anatomía, es justamente tener o imprimir, o si ustedes tienen tablet, lo pueden hacer en tablet, esta imagen de aquí y colocar el nombre al lado de cada una de estas arterias. Por ejemplo, esta es la carótida común. Lo escribo y así una y otra vez. Por lo menos la primera vez que yo hice este ejercicio lo hice dos veces. Luego en la noche lo volví a hacer otras dos veces y antes de irme a dormir otra vez, otras dos veces. Entonces en un día lo hice seis veces. Al día siguiente ya solamente lo hice dos veces. Al tercer día lo hice una vez y ya me sabía los nombres de la mayor parte de las arterias. Es un buen método, por lo menos creo yo, para cuando tienen aún tiempo y ustedes aún están a tiempo de usarlo para su examen práctico y teórico. Entonces, si es que empiezan desde ya a hacer esto, van a ver que es un salvavidas. Muy bien, vamos ahora con la vena axilar.
Muy bien, ya hemos visto la arteria axilar. Ahora nos toca ver la vena axilar. La vena axilar es un vaso sanguíneo importante, ya que desempeña un papel clave. Muy bien, clave en el retorno venoso del miembro superior. Recordemos que las venas lo que hacen es retornar la sangre del cuerpo al corazón, ¿verdad? Entonces, la vena axilar es una vena única, muy bien, única por brazo, y acompaña por detrás a la arteria axilar. Es decir, la vena axilar va a estar pegada a la arteria axilar o va a estar por debajo de la arteria axilar. Muy bien, entonces, esta vena axilar se va a originar de la confluencia de dos venas braquiales o humerales, que en realidad son venas satélites de la arteria braquial o humeral. Recordemos que en su mayoría las venas usualmente son dos por arteria, ¿verdad? Porque usualmente es una arteria y sus dos venas satélites. En este caso es así. Es una arteria braquial rodeada por dos, perdón, una arteria braquial, claro, una arteria braquial o humeral rodeada por dos venas braquiales o humerales, que son las venas satélites de esta arteria braquial. Entonces, estas venas satélites van a confluir y van a formar la vena axilar. Muy bien, son las principales en formar la vena axilar. Además de estas dos venas satélites, tenemos también otras venas tributarias que nos ayudan a formar la vena axilar. ¿Cuáles son estas venas tributarias? Tenemos, por ejemplo, a la toracoacromial, a las torácicas laterales, a la subescapular, a las circunflejas braquiales anteriores y posteriores, también a la vena cefálica, que vimos la clase pasada, y por último a la vena basílica. Muy bien, estas son venas tributarias. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a reconocer cada una de estas venas que acabo de mencionar en esta imagen que tenemos aquí. Muy bien, muy similar a lo que acabamos de hacer con las arterias. Entonces, ¿dónde iniciamos en este caso? Pues vamos a empezar desde aquí, desde la mano. Muy bien, este arco que vemos aquí es el arco venoso palmar superficial. Arco venoso palmar superficial. Vamos a seguir con la vena cefálica y la vena basílica. Cada una está a un lado. Muy bien, la vena cefálica se encuentra del lado lateral y la vena basílica se encuentra medial. Muy bien, esta es la vena basílica y esta es la vena cefálica. Listo. En medio tendremos a la vena mediana antebraquial, que sería esta de aquí. Esta es la vena mediana antebraquial. Seguimos con dos venas importantes, vena radial y venas cubitales. Hay dos venas radiales y dos venas cubitales. La vena radial, ¿para qué lado se encuentra? Lateralmente. Ujú, exacto, entonces tenemos a la vena radial lateralmente. Uy, no, me estoy confundiendo. Esto es aquí, esta de aquí. Esta es la vena radial. Y medialmente encontraremos a la vena cubital. Listo. Sigamos con las venas braquiales, las venas braquiales. Las venas braquiales están aquí. Y estas dos, ¿cómo se llaman? Por ejemplo, ¿cómo se llama esta de aquí? La basílica. ¿Viendo basílica? La basílica es esta de acá, Calle. la medial.
Esta es la basílica y esta es la cefálica. ¿Recuerdan por dónde pasaba la vena cefálica? El surco del tope pectoral. Exacto, por el surco del tope pectoral. Muy bien, muy bien. Entonces, la vena cefálica se encuentra lateral y la vena basílica medial. Posterior a esto tenemos a la vena axilar, que es esta de aquí. Entonces, una vez pasado el vértice de la axila, tenemos a la vena subclavia. Muy bien, ¿qué más tenemos? También tenemos a las venas yugulares. Existen dos yugulares, las yugulares internas y las yugulares externas. Tal cual su nombre lo dice, las yugulares externas se encontrarán lateral y las yugulares internas se encuentran medial. Muy bien, estas dos son las yugulares internas y estas dos son las yugulares externas. Por último, tendremos estos dos de aquí. ¿Recuerdan qué nombre tienen? Vena brachiocefálica. Y listo, ya completamos todo. Como pueden ver, en realidad es más corto, no es tan largo como el recorrido arterial. Igual aquí tienen las respuestas para que puedan volverlo a practicar. Por último, tenemos a los nervios del plexo braquial. A ver, iniciamos entonces con los nervios del plexo braquial. Ok, los nervios del plexo braquial se encuentran formados a partir de 5 raíces. Muy bien, tenemos C5, C6, C7, C8 y T1. Muy bien, ¿de qué viene esta C? ¿Alguien sabe por qué se llama C5? ¿De las vértebras cervicales? Exacto, porque vienen de las vértebras cervicales. ¿Y esto por qué se llama T1? De la primera vértebra dorsal. Ujú, de la primera vértebra torácica o dorsal. Exacto, por eso también se puede llamar D1. Entonces, las raíces vienen desde la vértebra cervical 5 hasta la 8 y de la torácica 1. Muy bien. Estas raíces se van a unir. Muy bien, por ejemplo, la raíz 5, C5, se une con la raíz C6 y nos van a dar un tronco. ¿Saben cómo se llama este tronco de aquí? Que se forma a partir de C5 y C6. Tronco superior. Tronco superior. Muy bien, este sería el tronco superior. C7 nos va a dar un tronco, el solito. ¿Cómo se llama este tronco? El tronco medio. Tronco medio. Muy bien. C8 y T1 a su vez se van a unir y nos van a dar el último tronco. ¿Qué sería? El inferior. El inferior. Muy bien, aquí ya tenemos los tres troncos, superior, medio e inferior. A ver, voy a borrar esto. Listo. Entonces, los troncos a su vez se van a dividir, se van a subdividir. ¿En qué se van a subdividir? Pues en unos bracitos, como vemos aquí, en un brazo posterior y un brazo anterior. Muy bien. Entonces, ¿este será anterior o posterior? Anterior. Anterior, muy bien. Este es posterior, este anterior, posterior, posterior y anterior.
Estos bracitos se van a volver a unir para formar unos fascículos. Muy bien. Entonces, fascículos o cordones, también se le conoce con el nombre de cordones. El fascículo, o bueno, el bracito anterior del tronco superior y el bracito anterior del tronco medio se unen y me van a dar mi primer cordón. ¿Cómo se llama este cordón? Cordón ventrolateral. Exacto, ventrolateral. Muy bien. Sigo con el otro cordón, que sería el cordón posterior. Este cordón posterior está formado a partir de los tres bracitos posteriores de los troncos superior, medio e inferior. Muy bien, estos tres troncos van a unir sus tres brazos inferiores o posteriores y me van a dar este cordón posterior. Y por último, tenemos al último cordón, que sería el cordón ventromedial. Muy bien. Este cordón ventromedial va a estar formado a partir del brazo anterior del tronco inferior, solamente del brazo anterior del tronco inferior. Listo. Vamos a ver ahora los nervios que salen a partir de este plexo. Por ejemplo, en el tronco superior tenemos un pequeño nervio. ¿Alguien recuerda cómo se llama este nervio? Es el nervio supraescapular. Muy bien. Tenemos entonces en el tronco superior al nervio supraescapular. Seguimos con el cordón ventromedial. En el cordón ventromedial tenemos dos nervios. Uno es un accesorio y el otro se llama braquial cutáneo medial. El accesorio también se llama accesorio braquial cutáneo medial. Muy bien, estos dos son muy importantes que los recuerden. ¿Por qué? Porque usualmente suelen ser evaluados en los exámenes prácticos, sobre todo el accesorio. ¿Cómo lo reconocen el accesorio o cómo lo diferencian del braquial cutáneo medial? Pues usualmente el accesorio es más corto o más delgado. Se nota que es mucho más delgado que el braquial cutáneo medial. En realidad, los dos son muy delgados de por sí, pero el accesorio es mucho más delgado. Muy bien, entonces cada vez que vean que uno es más delgadito que el otro, ya saben cuál es el accesorio y cuál es el braquial cutáneo medial. Muy bien, ahí está el truco. Sigamos. Entonces, nos quedamos en tres cordones, ¿verdad? El cordón ventrolateral, el cordón posterior y el cordón ventromedial. Estos tres cordones, a su vez, se van a volver a juntar y dividir. Por ejemplo, el cordón ventrolateral me va a dar un nervio. ¿Alguien sabe cómo se llama este nervio? El nervio músculo cutáneo. Exacto, el nervio musculocutáneo. Muy bien. El nervio musculocutáneo se caracteriza por atravesar un músculo. ¿Saben qué músculo atraviesa el nervio musculocutáneo? El coraco braquial. Exacto. Ujú. Entonces, cada vez que vean a un músculo siendo atravesado por un nervio, ya saben que ese músculo se llama coracobraquial y el nervio que lo va a atravesar es el músculo cutáneo. Muy bien, entonces este atraviesa al coracobraquial. También es una pregunta típica de examen práctico. El músculo cutáneo y el coracobraquial, los dos. Sigamos. Vamos ahora con el nervio formado a partir del cordón ventrolateral y el cordón ventromedial. ¿Qué nervio es esto? El nervio mediano. Nervio mediano.
Exacto. Y podemos ver que está en medio. Entonces, cuando veamos un nervio en el medio del plexo, sabemos que es el nervio mediano. Muy bien. Posterior del cordón posterior, ¿qué nervios encontraremos? Por ejemplo, ¿qué nervio es este que sale del cordón posterior? El nervio axilar, Exacto, axilar. ¿Y el otro cuál es? el nervio radial, Ujú, axilar y radial. Muy bien. Solamente nos falta el pectoral lateral. ¿Cuál sería el nervio pectoral lateral o de dónde sale el nervio pectoral lateral? Este de aquí es mi nervio pectoral lateral. Listo. A su vez, mi cordón posterior tiene dos nervios. ¿Saben cuáles son? Bueno, en realidad tiene tres. El primero es el nervio para el músculo subclavio. ¿Conocen alguno de los otros dos? Les doy una pista. Nervio subescapular, inferior y superior. Los dos. Entonces, este es el nervio subescapular inferior y este sería el superior. Y ya está. Y con esto terminamos plexo. Por último, vamos a hablar un poquito más acerca de los ganglios linfáticos. Muy bien, recordemos que los ganglios linfáticos de la axila, también, bueno, son conocidos como los ganglios axilares, en realidad son un grupo de nódulos linfáticos, muy bien, que juegan un papel esencial en nuestro sistema inmunológico. ¿Por qué? Porque ellos se encargan de filtrar la linfa. La linfa es un líquido que transporta células inmunitarias. Y estas células inmunitarias nos ayudan a defender el cuerpo contra infecciones y enfermedades. Muy bien. Además, también los ganglios linfáticos son clínicamente relevantes. ¿Por qué? Porque cuando veamos más adelante cáncer de mama, vamos a ver que usualmente se suele identificar en una primera etapa mediante la evaluación de estos ganglios. Muy bien. Ok, entonces los ganglios linfáticos se dividen según la región en la que se encuentran. Por ejemplo, tenemos al ganglio axilar lateral, o también llamado ganglio braquial. Su ubicación está a lo largo de la vena axilar, cerca de la cara medial del húmero. Este ganglio va a drenar la linfa de la mayor parte del brazo y por eso es uno de los más importantes y uno de los cuales tienen que tener en cuenta, el ganglio axilar lateral. Muy bien, ganglio axilar lateral, recuerden, drena toda la linfa o bueno, la mayor parte de la linfa del brazo. El otro ganglio es el ganglio axilar central, el cual se va a ubicar en la parte central de la axila y va a estar incrustado en tejido adiposo. Muy bien, este ganglio va a recibir linfa de los ganglios axilares laterales, de los que acabamos de hablar, además de los subescapulares, pectorales y al recolectar toda esta linfa,
Luego la van a dirigir hacia los ganglios apicales. Vamos ahora con los ganglios axilares o subescapulares. Su ubicación se encuentran localizados a lo largo del borde posterior de la axila. Muy bien, cerca de los músculos subescapular y también del dorsal ancho. Ujú, del subescapular y del dorsal ancho. Su drenaje va a ser eh, de la parte posterior del tórax y de la región escapular, de estas dos, de la parte posterior del tórax y de la región escapular. Seguimos con los ganglios pectorales, que son anteriores. Estos se van a ubicar a lo largo del borde inferior del músculo pectoral mayor, cerca de la pared torácica. Muy bien. Estos van a drenar la linfa de la parte anterior y lateral del tórax, así también como la de la mama. Seguimos con los ganglios axilares apicales, que ya son los últimos, también llamados subclaviculares. Estos se van a localizar en la parte superior de la axila, cerca del vértice de la axila del cual hablamos, donde la vena axilar se convierte en la vena subclavia, ¿verdad? Es el punto en el cual nuestra vena axilar y la arteria, perdón, no, de nuestra arteria axilar y vena axilar, ambos pasan de vena subclavia o bueno, de vena o arteria subclavia a vena axilar y arteria axilar. Un punto muy importante. Los ganglios apicales van a recibir la linfa de los otros grupos de ganglios similares, o bueno, de ganglios axilares, y la van a enviar hacia los ganglios linfáticos supraclaviculares. Y finalmente lo van a llevar hacia el sistema venoso. Muy bien, eso es todo con respecto a los ganglios linfáticos. Igual, si tienen alguna pregunta, pueden hacérmela ahorita. ¿Preguntas? Me parece que en la teoría no hablaron mucho sobre los ganglios, o por lo menos en el PPT no colocaron mucha información con respecto a los ganglios, pero de todas formas es bueno hablar un poquito sobre ellos. ¿No hay dudas? Listo, entonces les voy a enviar el pretest. Denme unos, diré, el post-test. Denme unos minutos.